Buenas tardes a todos, sí, bienvenidos al octavo encuentro de este ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. El día de hoy nos acompaña el licenciado Germán Otarán, sí, que es becario doctoral de CONICET y de GCS Argentina, y es además asistente de docencia de la materia sedimentología de nuestro departamento, ¿sí? Germán hoy nos va a introducir en el apasionante tema de los depósitos de grano fino en ambientes marinos distales, y nos va a hablar sobre los procesos de decantación versus los flujos de fango, ¿sí? Lo que les vamos a pedir a todos es que no se enojen, vamos a mutear todos los micrófonos, ¿sí? Y luego de que Germán exponga su tema, vamos a tener un tiempo para abrir los micrófonos a aquellos que quieran consultarle específicamente a Germán, o bien pueden escribir en el chat las consultas y las vamos, obviamente, leyendo para que Germán pueda ir contestando despacito, ¿sí? Bueno, gracias por estar. Germán, bienvenido. Adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Ana Laura. Buenas tardes a todos. Espero que disfruten de esta presentación, que bueno, trata un poco sobre la problemática que abordé en mi tesis durante los últimos 4 o 5 años. Pero bueno, en este caso intenté hacer algo un poco más amplio. Es una charla un tanto parecida o similar a una que di hace unos meses para el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio. Así que bueno, los que hayan visto aquella otra por ahí se aburran un poco hoy. Intenté sobre la hora estos últimos días hacerle algunos cambios como para que no se sienta tan pesada para los que ya estuvieron en la otra. Así que bueno, espero que la disfruten. Antes de comenzar, bueno, vamos a ir brevemente con los contenidos de la presentación. En primer lugar, bueno, vamos a introducirnos en lo que son las rocas de grano fino. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es el modelo de decantación. Y bueno, el paradigma clásico que se cree o se creía hasta hace pocos años para, digamos, la acumulación y formación de depósitos de grano fino con elevado contenido de materia orgánica, y sobre la presencia o no de fondos anóxicos como requisito indispensable justamente para el origen de estos depósitos. Luego nos vamos a meter en lo que son los flujos de fango, como bueno, a partir de ensayos en canales artificiales hubo un cambio de paradigma en lo que fue, digamos, la sedimentología y el análisis de los depósitos. Y bueno, vamos a introducirnos también lo que son los criterios diagnósticos para el reconocimiento de depósitos asociados a flujos de fango en el registro estratigráfico. Después nos vamos a meter en lo que es el origen de los flujos de fango y cómo existen flujos que son de origen intracuencal y flujos más bien relacionados a flujos hiperpínicos, es decir, extracuencales. Finalmente, vamos a hablar sobre las perspectivas exploratorias que trae aparejado esto para lo que son los reservorios no convencionales de hidrocarburos. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que las rocas de grano fino son, digamos, muy importantes porque constituyen al menos 2/3 del registro estratigráfico del planeta y abarcan asimismo grandes intervalos del tiempo geológico. Este grupo de rocas sedimentarias incluye a todas aquellas litologías con un tamaño de grano menor a 62 micras, las cuales, cuando uno agarra los libros de texto o los papers y arranca a leer, encuentra que se utilizan diferentes términos, como pueden ser lutitas, fangolitas, margas, limolitas, arcillitas, shales. Bueno, todos estos términos abarcan o involucran a lo que son litologías con un tamaño de grano menor a 62,5 micras o micrones. Si bien, los depósitos de grano fino son comunes prácticamente en todos los ambientes
sedimentarios modernos, bueno, su estudio ha quedado históricamente relegado al estudio de areniscas, conglomerados, calizas, etc. En parte, debido a que, bueno, existen dificultades para el estudio de estas rocas, dado que, bueno, el alcance de los estudios de campo suele ser limitado. Acá vemos diferentes ejemplos de fotos de afloramiento de depósitos fangolíticos, los cuales, bueno, en común lo único que tienen es el color, y bueno, que se ve un aspecto laminado, supuestamente, probablemente laminado. Y bueno, a diferencia de cuando hacemos estudios de areniscas o sucesiones, digamos, clásticas de grano grueso, no podemos, en el caso de las fangolitas, analizar las relaciones de contacto entre las rocas, la geometría, distribución espacial de los cuerpos de roca, y tampoco se pueden, digamos, hacer muchas inferencias acerca de estructuras sedimentarias presentes, tamaño de grano, ni tampoco efectuar mediciones de paleocorrientes. Esas son algunas de las dificultades que tenemos cuando hacemos estudios de afloramiento, de sucesiones de grano fino. Otra dificultad para su estudio es que a menudo estas rocas suelen sufrir una importante compactación mecánica durante el soterramiento, lo cual, bueno, la compactación es, bueno, justamente a causa de la expulsión de los fluidos intersticiales que se encuentran dentro de los poros, digamos, del sedimento. Los fangos, cuando, digamos, se depositan inicialmente, tienen hasta un 90% en volumen de agua. Entonces, luego de la diagénesis, el soterramiento, la porosidad sufre reducciones de 85-90% original a aproximadamente un 10% luego de la diagénesis y el soterramiento, lo cual se traduce justamente en una importante pérdida de espesor que produce justamente un aplastamiento muy importante de la fábrica primaria, y digamos, esto restringe lo que es la observación y el análisis de los procesos de sedimentación asociados. Aquí vemos dos figuras, una de ellas de microscopía electrónica acá arriba, donde se ve una fábrica compactada, en donde, bueno, vemos arcillas floculadas que han sufrido un proceso de compactación muy importante, mientras que aquí vemos un framboide de pirita, que justamente, fíjense, que se encuentra bien esférico y no ha sufrido el proceso de compactación. O sea, esto nos dice que existen materiales que se compactan más y otros que se compactan menos. En el caso de las arcillas, como las porosidades iniciales son tan altas, suelen sufrir una compactación muy elevada. Esto resulta en que cuando vemos las rocas, vemos láminas, digamos, o fábricas laminadas, y nos preguntamos si en verdad lo que estamos viendo es o no laminación paralela. ¿Por qué? Porque si tenemos una fábrica que sufrió compactaciones de tal vez 2/3 del espesor original, tal vez lo que inicialmente eran óndulas de corriente, por ejemplo, pueden llegar a ser flatenizadas y reducidas, dando un aspecto semejante a lo que es la laminación paralela. Ya entrando en lo que es los modelos de decantación, digamos, el paradigma clásico que se creía o que algunos creen para lo que es la acumulación de rocas de grano fino. Aquí vemos una figura en el sistema actual, esto es en el Golfo de México, en la zona norte, en donde, bueno, se ven plumas justamente de fango que están migrando por acción de corrientes paralelas a la costa y generan justamente todo el patrón este de fango en suspensión. Por otro lado, aquí tenemos un video en donde, bueno, se resume en una canaleta, un experimento, justamente el proceso de decantación a partir de plumas.
El modelo convencional, este mismo, propone justamente la decantación pelágica o hemipelágica en ambientes de baja energía. O sea, el requisito básico para que ocurra, digamos, una acumulación de materiales finos mediante el modelo clásico de acumulación de estas rocas, propone justamente procesos de decantación en ambientes de baja energía. Algo fundamental para la, digamos, decantación es justamente el proceso de floculación. ¿Por qué? Porque las partículas arcillosas se atraen entre sí debido a las cargas electrostáticas y forman agregados arcillosos que pueden llegar a tener tamaños arena fina a muy fina. Y bueno, cuando se agregan, justamente adquieren peso, mayor, digamos, peso específico, y finalmente se produce la decantación al fondo marino. Aquí vemos algunos ejemplos de flóculos de experimentos en canaletas, que bueno, inicialmente se ponen arcillas libres y luego se floculan y forman los agregados estos, así como se ven aquí. Y aquí vemos otros ejemplos en imágenes de microscopía electrónica también, en el registro estratigráfico. Justamente el proceso de floculación es el que se utilizó durante décadas para justificar la decantación continua y prolongada de materiales finos a través de la columna de agua en ambientes de prodelta a offshore. O sea, uno de los, digamos, el paradigma clásico decía que justamente las fangolitas eran el resultado de la depositación o acumulación ininterrumpida en el tiempo de materiales finos, ¿no? Limos y arcillas. Aquí vemos, bueno, ya entrando en lo que son los ambientes marino-distales, tenemos justamente, para el caso de las plataformas, estamos metiéndos dentro de lo que se llama el offshore, es decir, en esa zona que se encuentra por debajo del límite efectivo, digamos, de olas de tormenta. O sea, en lo que viene a ser el offshore ya no tienen acción las olas durante las tormentas, y lo que genera eso justamente es que lleva a pensar que no vamos a tener energía, y por eso se va a producir la acumulación de sedimentos finos. Lo mismo pasa en el caso de los deltas, en lo que se llama la zona de prodelta a offshore, en donde, bueno, justamente siempre se habla de plumas hipopícnicas, es decir, plumas flotantes, que cargan con limos, arcillas, restos vegetales, tallos, hojas, y digamos, la acumulación de los materiales estos siempre se relaciona justamente a procesos de decantación a través de la columna de agua, justamente durante baja energía. Los depósitos asociados siempre se describen o se encuentran, digamos, los depósitos comúnmente de offshore se describen como fangolitas con lámina paralela, producto de la decantación continua de materiales finos en ambientes de baja energía. Tanto en el prodelta como en el offshore solemos encontrar estas cosas. Que también en lo que son las rampas también suelen, digamos, predominar los mismos procesos. Se relacionan justamente a baja energía. Ya entrando en lo que es, digamos, los requisitos para el origen de depósitos de grano fino con elevado contenido de materia orgánica, uno de los, digamos, prerequisitos que siempre se supuso es que los fondos debían ser necesariamente anóxicos para garantizar justamente una preservación de la materia orgánica. Aquí vemos justamente el ejemplo de lo que es el Mar Negro, en donde tenemos un fondo anóxico y en el fondo se acumula lo que se llaman como black shades, es decir, las lutitas o fangolitas negras,
con elevado contenido de materia orgánica. El origen de las rocas madres de hidrocarburos siempre se relacionó justamente a procesos de decantación y periodos de anoxia generalizada en columnas de agua estratificada, las cuales, bueno, son óptimas justamente para la preservación de la materia orgánica. Sin embargo, bueno, aquí vemos, hay diferentes ejemplos, acá puse una escala de 0 a 5, esto es en la formación Vaca Muerta, en donde, bueno, vemos diferentes grados de obliteración del sustrato, en donde 0 es prácticamente una fábrica sin obliterar, y bueno, a medida que vamos incrementando, en 1 vemos alguna que otra traza, en 2 ya vemos algo más incrementado, hasta que llegamos a fábricas prácticamente homogeneizadas, producto de la actividad de organismos capaces de justamente atravesar y digamos, navegar a través justamente de sustratos fangosos. Esto lo que nos está diciendo es que existen, digamos, que puede existir depósitos de fangolitas ricas en materia orgánica en fondos oxigenados. Es decir, que pueden coexistir los depósitos ricos en materia orgánica en ambientes donde existe vida bentónica, es decir, en fondos con cierto contenido de oxígeno. En definitiva, lo que dice esto es que la acumulación de fango rico en materia orgánica es función de la productividad, mientras que el potencial de preservación, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es función de la tasa de sedimentación y los procesos de transporte y acumulación. Aquí vemos ejemplos de cuando se produce, digamos, esa homogeneización de la fábrica primaria, y se generan depósitos de aspecto que uno puede llamar masivo o con lámina difusa, en donde no se reconocen, digamos, claramente la estructura primaria de los depósitos. Estos son también todos ejemplos de la formación Vaca Muerta. En estos casos son todos depósitos justamente relacionados a procesos de decantación, y justamente están evidenciando periodos de muy baja tasa de sedimentación y fondos con elevado contenido de materia orgánica. Es decir, hay una cuenca con productividad orgánica muy importante, tenemos procesos de decantación pelágica, hemipelágica, y justamente los fondos no son anóxicos, y por eso ocurre justamente esta criptobioturbación o homogeneización justamente de la fábrica primaria por estos microorganismos o meiofauna bentónica que se meten y obliteran el sustrato. Otro rasgo importante para ir, digamos, en contra de lo que se suponía que los fondos debían ser anóxicos son las concentraciones anómalas de pirita o lags de pirita. Aquí vemos algunos ejemplos bastante espectaculares, también en Vaca Muerta, y después vemos algunos otros ejemplos en el Devónico de Estados Unidos, en donde a veces, bueno, aparte de lags se forman nódulos de pirita, o más bien, digamos, capas como aquí abajo, de 1 a 2 centímetros de espesor, con bases erosivas, que justamente nos están hablando no de la presencia de fondos anóxicos, sino más bien a eventos erosivos en fondos con cierto contenido de oxígeno y periodos de baja tasa de sedimentación. Seguimos hablando justamente de lo mismo. Hay que tener en cuenta que, bueno, la precipitación de pirita no requiere justamente una columna de agua anóxica, sino más bien condiciones reductoras en el sustrato. O sea, siempre se hablaba de fondos anóxicos en la interfaz agua-sedimento, pero lo que dice, o sea, lo que estamos diciendo ahora es que justamente las condiciones reductoras no están justamente en la interfaz agua-sedimento, sino que están por debajo, dentro del sustrato, a pocos centímetros de profundidad. Ya entrando en lo que son los flujos de fango, espero que no haya sido muy larga la parte de los procesos de decantación. Bueno, los flujos de fango, en primer lugar, bueno, se reconocieron a partir de
ensayos en canales artificiales, es decir, hubo ensayos en donde se utilizó arcilla y esa arcilla se floculó, se formaron flóculos, y esos flóculos comenzaron a formar óndulas de corriente, que son estas que se ven aquí arriba. Estos experimentos fueron encabezados por el doctor Jürgen Schieber de la Universidad de Indiana, que es este hombre que ven aquí parado en un afloramiento. Y bueno, después del trabajo de Schieber, también se comenzaron a hacer estudios en sistemas actuales, se tomaron muestras del fondo oceánico en ambientes de plataforma, y justamente también se reconocen óndulas de corriente, y luego de, digamos, estos hallazgos empezaron a estudiar justamente el registro estratigráfico y empezaron a reconocer justamente que dentro de depósitos de grano fino es común la presencia de bases erosivas y justamente de truncaciones internas en las láminas que nos están hablando justamente de transporte de fango por procesos de tracción. Aquí yo puse algunos videos como para que se den una idea de cómo es que funciona justamente el mecanismo de transporte de partículas por tracción. Es bastante espectacular porque, bueno, estos flóculos, cuando, digamos, adquieren velocidades entre 15 y 30 centímetros por segundo, se pueden transportar y acumular, digamos, por tracción, dando lugar a la formación y migración de óndulas de corriente, que son estas formas de helecho que estamos viendo en estos dos videos de aquí. Sin embargo, bueno, eso es en los ensayos en canales artificiales. Cuando vamos al registro estratigráfico, tenemos un problema que es justamente la compactación mecánica. Aquí vemos dos ejemplos de laminación ondulítica, es decir, relacionada justamente al transporte de agregados de fango, que pueden ser tanto flóculos como otros tipos de agregados que ya veremos a continuación, en donde justamente se ven sutiles truncaciones en las láminas que nos están hablando de procesos de transporte por tracción. Fíjense la escala de esto, o sea, estos son 5 milímetros y esto es 1 milímetro. O sea, si uno va al afloramiento e intenta reconocer estas cosas, es prácticamente imposible, sino que se requieren cortes pulidos o bien secciones delgadas o, digamos, otra resolución de mayor detalle que la que podemos obtener en los afloramientos. Aquí vemos algunos ejemplos en concreciones que, bueno, justamente nos permiten, digamos, sortear un poco el efecto de la compactación mecánica y nos dan justamente un registro bastante espectacular de lo que es la fábrica primaria. Ahí vemos una base erosiva y justamente lo que está por encima son óndulas de corriente formadas prácticamente en su totalidad por agregados de fango, que son las partículas estas oscuras que estamos viendo aquí. Fíjense qué bien que se nota justamente la superficie erosiva esta que viene por aquí y trunca justamente a los depósitos que se encuentran por debajo. Más ejemplos en concreciones de vaca muerta, laminación ondulítica, fíjense, bases erosivas, a veces con estructuras de soft sediment deformation asociadas, y justamente, bueno, por encima tenemos óndulas de corriente, en algunos casos compuestas por intercalaciones de limo y agregados de fango, otras veces compuestas en su totalidad por agregados de fango.
como dijimos anteriormente, el origen de, digamos, la laminación ondulítica se relaciona justamente al transporte por tracción de partículas de limo y agregados arcillosos en flujos de fango turbulentos. Todos estos ejemplos que estamos viendo aquí son en el interior de concreciones carbonáticas de la formación Vaca Muerta, que son, bueno, uno de los estudios que realicé en mi tesis doctoral. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica en donde se reconocen algunos agregados justamente en estas fases donde tenemos las óndulas de corriente, se reconocen agregados de fango que alcanzan tamaños arena fina a muy fina. Fíjense que hay diferentes tipos, los que dicen P son pellets y los que dicen IC son intraclastos. Mientras que, bueno, todo lo que está con esta C y que da un brillo más importante es el cemento carbonático justamente asociado a las concreciones, al crecimiento de las concreciones. Y aquí vemos ejemplos de justamente los mismos, agregados más oscuros, que son justamente los intraclastos, y otros un poco más claros con más contenido de carbonato primario, que son justamente los pellets. Aquí vemos los diferentes tipos, los intraclastos arcillosos en detalle, en petrografía y luego microscopía electrónica. Acá con más detalle vemos cómo justamente, bueno, estos intraclastos están compuestos principalmente por arcillas detríticas, y bueno, obviamente están cementados porque son, digamos, se cree, o nosotros los interpretamos como que inicialmente estos clastos, por así decirlo, se encontraban en la zona soposa, es decir, eran parte del sustrato fangoso saturado en agua, estaban dentro de la zona donde los fangos están saturados en agua, y justamente el pasaje de flujos de fango y la erosión de los sustratos fangosos es la que permite, digamos, la incorporación de estos intraclastos y su transporte por tracción en flujos de fango turbulentos. Cuando se depositan, estos agregados todavía tienen mucho contenido de agua. En este caso, preservan su forma original, justamente porque están en el interior de concreciones carbonáticas formadas durante la diagénesis temprana. Es decir, digamos, los cuerpos estos son los que, digamos, evitan que los agregados estos que tienen, digamos, son ricos en agua, o sea, porque vienen de la zona de fangos saturados, se compacten y se flatenicen. Entonces preservan su forma original. En el caso de los pellets, digamos, su origen puede ser diverso. Si bien nosotros justamente estamos interpretando que los pellets provienen de la zona fótica, digamos, en donde hay organismos, hay disponibilidad de nutrientes, y, por ejemplo, tenemos actividad de peces que comen a los cocolitofóridos, es decir, a las algas, al fitoplancton, y luego generan justamente los pellets fecales que decantan al fondo y se acumulan conjuntamente con cocolitofóridos en el fondo marino. Posteriormente, la acción de flujos de fango es justamente la que genera un retrabajo del fondo marino e incorpora los pellets a la carga sedimentaria justamente de estos flujos, los cuales también llevan intraclastos y otros componentes. Aquí vemos justamente un cocolito, una placa, dentro de justamente este pellet que está aquí en detalle en la microscopía electrónica. Todo lo que se ve alrededor es cemento carbonático. Y bueno, en este otro caso tenemos cuarzo también diagenético. Lo mismo también pasa, y es muy común, a veces encontrar componentes tobáceos, como son estas cosas que vemos acá. Nosotros interpretamos que son fragmentos líticos, justamente de rocas
volcaniclásticas, posiblemente todas, y que se relacionan justamente a el retrabajo también de depósitos tobáceos de caída por medio de flujos de fango, y los materiales que sobreviven justamente son los más resistentes, como es el caso de los litoclastos. Ya entrando en lo que es el origen de los flujos de fango, tenemos, bueno, McQuaker y Leiser en el 2015 y 2010 proponen, bueno, justamente la clasificación esta que vemos aquí, en donde, bueno, ellos hablan de acción de corrientes, de olas o gravedad, y justamente definen diferentes tipos de flujos de fango posibles. Unos muy comunes son las tempestitas, que son, digamos, flujos combinados en donde tenemos acción de corrientes y tenemos acción de ola. También tenemos corrientes adductivas, y después tenemos, bueno, un grupo muy amplio, que son estos que están acá, que son los wave o current enhanced segment gravity flows, en donde, bueno, tenemos acción de las tres componentes a la misma vez. Si bien, bueno, las clasificaciones estas como que son dentro de todo claras, son útiles principalmente para sistemas actuales, porque cuando entramos en lo que es el registro estratigráfico, la diferenciación de depósitos asociados a flujos de fango, digamos, de un tipo u otro, es mucho más compleja. En particular, nosotros creemos que justamente lo que son los, digamos, las corrientes de turbidez intracuencales, o sea, las turbiditas de grano fino intracuencales, como los flujos hiperpínicos fangosos, tal vez jueguen un rol bastante importante. Y asimismo, como veremos un poco más adelante, lo que son las corrientes de fondo. Aquí vemos un esquema en donde ponemos, digamos, el alcance costa afuera en lo que es Vaca Muerta, de los diferentes tipos de flujos que hemos reconocido en el estudio que he desarrollado en mi tesis doctoral. Por un lado tenemos, como dijimos anteriormente, las tempestitas o corrientes de suspensión, y por otro lado tenemos los flujos gravitativos de sedimentos, tanto inducidos por olas, como así también aquellos relacionados justamente a lo que es las zonas de alta pendiente de las clinoformas del sistema Vaca Muerta-Quintuco. Entrando en lo que son las corrientes de fondo, actualmente hay mucha gente que está estudiando esto, tanto en sistemas actuales como en el registro estratigráfico. Se caracterizan justamente por, digamos, depósitos en donde lo único que vemos es evidencias de transporte por tracción. Rara vez vemos bases erosivas, pero sí se ven láminas muy, digamos, características justamente de transporte de limo y agregados de fango justamente por procesos de tracción. Recordando que, digamos, la compactación juega un rol importante, la laminación que vemos en estos depósitos va a tener un aspecto pseudo paralelo, o sea, son óndulas de corriente compactadas, como se ven en estos ejemplos que tenemos acá en la formación Vaca Muerta. A veces tenemos la suerte de ver bases erosivas o bien lags de pirita, que son estas cosas que estamos viendo aquí, que justamente evidencian la erosión o periodos prolongados justamente de retrabajo del fondo sin una sustancial acumulación de sedimento. Por otro lado, eventos de tormenta, como dijimos anteriormente, que generan los depósitos que se conocen como tempestitas. Por lo general, los depósitos estos presentan una base erosiva muy definida e internamente son capas gradadas que pueden tener gradación normal, como así también gradación inversa. Es muy común que las tempestitas presenten abundante contenido de material bioclástico. Y
no se reconocen evidencias de transporte justamente por tracción, o sea, no reconocemos óndulas de corriente, lo cual nos dice que el transporte de sedimento en las corrientes, en los flujos estos, sería principalmente en suspensión turbulenta. Aquí vemos, digamos, representado esquemáticamente como el retrabajo justamente de las zonas costeras, en donde hay acción de oleaje, genera justamente un retransporte de fango carbonático hacia zonas distales de lo que vendría a ser la rampa externa. Por otro lado, teníamos los flujos gravitativos de sedimentos. En este caso yo puse ejemplos únicamente de aquellos que reconocemos nosotros en vaca muerta asociados justamente a las inestabilidades del talud o del frente de las clinoformas, en donde, bueno, a veces tenemos también vinculados slumps, estructuras tipo slumps, relacionadas a debris flow cohesivos, que, bueno, la transformación a veces de estos flujos puede dar lugar a flujos de fango diluidos que se transportan cuenca adentro hacia el pie del talud y se depositan en zonas internas. Son capas gradadas, por lo general con gradación normal, como vemos en este caso de aquí. El espesor por lo general es de 1 a 2 centímetros. Finalmente, bueno, un breve pantallazo sobre los flujos hiperpínicos fangosos, que son, bueno, a los que hemos prestado tal vez más atención en este estudio. Se caracterizan justamente por ser flujos de larga duración, o sea, sujetos justamente a fluctuaciones en la velocidad de flujo. O sea, tenemos flujos que se originan a partir de descargas de ríos durante las crecidas, es decir, periodos húmedos de precipitaciones extremas que dan lugar a flujos sostenidos en el tiempo. Entonces, justamente el arreglo interno que vemos en los depósitos asociados, es decir, las hiperpigmitas asociadas, es justamente fluctuaciones en el tamaño de grano, como vemos aquí, y vemos una base erosiva. Internamente vemos estructuras que sugieren una interacción de procesos tracción y decantación, es decir, un transporte de sedimentos tanto por tracción como en suspensión turbulenta. Y hacia arriba vemos límites claramente netos con depósitos que tal vez sean, en este caso de acá, en este ejemplo, depósitos hemipelágicos. Obviamente homogeneizados por acción de meiofauna, ¿no? Entonces aquí vemos justamente representado en cuanto a tiempo, cómo un mismo flujo puede ir sufriendo fluctuaciones en su velocidad a través del tiempo y va dando lugar justamente a la arquitectura, al desarrollo de las diferentes fases que reconocemos. Esto es algo muy interesante porque, bueno, una forma muy fácil o un proxy muy importante para el diagnóstico de hiperpigmitas fangosas es justamente la mezcla de componentes intra y extracuencales. Aquí vemos un ejemplo de ello en la formación Los Molles, de un trabajo de Olivera et al., que, bueno, está próximo a ser publicado. Y justamente aquí vemos algunos ejemplos de estas hiperpigmitas fangosas en la formación Los Molles. Aquí vemos otros ejemplos de gradaciones normales e inversas con bases erosivas asociadas a, digamos, los diferentes eventos de la formación Gineceo de Estados Unidos, estudiada por Wilson y Shiver en el 2014. Ya entrando en la parte final, podemos decir, en base a lo que hemos estado viendo, que, bueno, los flujos de fango constituyen un mecanismo eficiente para la acumulación de fangolitas bituminosas en ambientes de offshore. La rápida transferencia de fango rico en materia orgánica habría permitido alcanzar un soterramiento instantáneo
evitando de esta manera su potencial degradación en el fondo marino. O sea, estamos diciendo que, digamos, la preservación de la materia orgánica es más bien función del proceso de transporte y acumulación que del prerequisito de fondos anóxicos. Finalmente aquí vemos un ejemplo en un sistema actual, en la cuenca de Angola, en el cañón del Congo, en donde Baudin et al. En el 2017 tomaron muestras y duplicaron la cantidad de muestras que habían hecho en un trabajo previo, y en este, digamos, paper ellos dicen que justamente los depósitos con mayor TOC, es decir, mayor contenido de carbono orgánico total, se relacionan justamente a los lóbulos, digamos, de interior de cuenca, que son principalmente fangolíticos. O sea, tenemos lóbulos terminales de fangolitas relacionadas justamente al cañón submarino del río Congo, que llegan hasta la llanura abisal prácticamente, a 4.000 metros de profundidad, y justamente generan depósitos con contenidos de materia orgánica de hasta 5%. Entonces lo que proponemos, o sea, lo que se está empezando a proponer, es que justamente los flujos de fango son efectivos en el secuestro de materia orgánica, que puede ser tanto de origen intracuencal como extracuencal, en el caso de los flujos hiperpícnicos, y la transfiere hacia zonas más internas, en donde la deposita y la preserva en depósitos ricos en materia orgánica. Ya entrando en lo que son el cierre, podemos decir que bueno, en los últimos 20 años la integración de experimentos en canales artificiales, con estudios oceanográficos en sistemas actuales, análisis detallados del registro estratigráfico, han permitido reconocer mecanismos alternativos para el origen de depósitos fangolíticos, los cuales son los flujos de fango. Los flujos de fango son medios eficaces para lo que es el transporte y la acumulación de materiales en ambientes de offshore. Los depósitos asociados son comunes en el registro estratigráfico, poniendo en cuestionamiento el rol de los procesos de decantación en la acumulación de espesas sucesiones de lutita. Recuerden que no estamos diciendo que los procesos de decantación estén ausentes, sino que más bien los flujos de fango parecen tener un rol más importante que lo que son los procesos de decantación. Existen flujos de fango de origen intracuencal y también flujos de fango de origen extracuencal, y su diferenciación en el registro estratigráfico es compleja. Generalmente requiere estudios complementarios, diferentes proxies, como es la paleontología, geoquímica, etc. Los requisitos paleoambientales para la acumulación y preservación de fango rico en materia orgánica deben ser revisados, dado que su origen a partir de flujos de fango requiere una sedimentación pulsante controlada por eventos de erosión intermitente bajo condiciones de fondos relativamente oxigenados. O sea, volvemos a lo mismo con respecto a lo que es las condiciones del fondo. La capacidad erosiva de los flujos de fango permitiría exportar cantidades significativas de materia orgánica desde las zonas de mayor productividad hacia sectores distales de las cuencas oceánicas, en donde sería acumulada y rápidamente sepultada, creando depósitos enriquecidos en carbono orgánico total. Bueno, eso fue todo. Espero no haberlos aburrido. Perdón si se me fue mucho tiempo. Y bueno, acá estoy por si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Buenísimo, Germán. Bien, si los participantes quieren que abramos el micrófono, pueden pedirlo. A ver, vamos. Por favor, de a uno. Se está escuchando ruido. A ver. Bien. Le damos la palabra a Luis, que acaba de abrir. ¿Sí? Alguien que, me parece que Luis se nos bajó. ¿Alguien en el chat que quiera pedir la palabra?
Bien. Norita quiere hablar, así que podríamos abrir la Norita, ¿sí? Y luego seguir con los interesados. Bueno, gracias Ana por darme la palabra. Te felicito, Germán, realmente una charla una exposición muy interesante, un material gráfico muy destacado y bueno, y una muy... Por favor, no me interrumpas. Y bueno, y básicamente muy didáctico, además de todo esto muy didáctico, lo cual, digamos, hizo muy llevadera digamos, la exposición para los que estamos escuchando. En realidad me parece muy interesante todo lo que están planteando, y bueno, por supuesto que es muy novedoso, porque en realidad los modelos ya todos hablamos siempre de los fondos anóxicos o subóxicos, etcétera, etcétera, para poder preservar la materia orgánica. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Por lo que entendí, y en realidad básicamente en función de una de las últimas imágenes que mostraste, en relación a que la materia orgánica va, digamos, como absorbida dentro de esos arreglos fangolíticos, y así es transportada hasta el fondo. En realidad lo que le daría la anoxicidad sería ese fango que se torna impermeable, entonces no permite que entre el oxígeno dentro de la estructura orgánica, y es eso lo que hace que se preserve, independientemente de que la columna de agua sea oxigenada, perdón. Hola Nora, bueno, mil gracias por tus observaciones y bueno, la pregunta es muy interesante. Yo creo que puede estar vinculado, por un lado, a lo que proponés vos, y de hecho es algo de lo que he estado intentando encontrar en la microscopía electrónica, y no lo he visto todavía. O sea, lo que proponíamos inicialmente era que los agregados de fango, particularmente los intraclastos, podían tener internamente alto contenido de materia orgánica. Pero sinceramente adentro y en el interior de los intraclastos no he reconocido más que arcillas detríticas. Por otro lado tenemos los pellets fecales que inicialmente, o sea, tienen materia orgánica en contenidos relativamente importantes. ¿Por qué? Porque los pellets se componen principalmente por cocolitos y representan justamente desechos orgánicos de organismos o microorganismos. Yo creo que más bien, o sea, lo que estamos proponiendo es que, digamos, la preservación de la materia orgánica va a estar más bien ligada justamente a sepultamiento rápido de capas que por ahí tienen hasta 10, 15, 20 centímetros de espesor de sedimento original. Después eso se flateniza y te quedan capas que como máximo por ahí tienen 4 a 5 centímetros. Ahora, si vos tenés flujo tras flujo tras flujo y tenés por ahí en un evento prolongado, metiste 6, 7 capas, estás haciendo una capa de fango de hasta por ahí 60, 70 centímetros de espesor, de sedimento, ¿no? Entonces, aparentemente, digamos, vos podés tener un fondo oxigenado y en pocos centímetros las condiciones pueden cambiar y pasar a ser reductoras. O sea, no es prerequisito que el fondo sea anóxico para que la columna sedimentaria digamos, preserve el estado anóxico. Entonces, bueno, va más orientado a eso hoy en día que a que los agregados de fango en sí mismos protejan a la materia orgánica de su potencial oxidación. Si bien sigo creyendo y confiando en parte de que eso debe pasar, ¿no? Al menos en el caso de los flóculos.
No sé Claro. si se entendió bien la respuesta. Por ahí Sí, medio sí, que... sí, fue muy claro por eso, y ahí en el caso de los flóculos parecía ser, digamos, más, ¿cómo diríamos?, más evidente. Pienso desde el lugar de, bueno, que lo que se está planteando es que hay un factor físico, dinámico, que pesa más sobre una condición química del agua, ¿no? Eso pareciera ser lo que se está planteando. Porque hay que preservar de alguna manera esa materia oxigenada, esa materia orgánica del contacto con oxígeno, ¿no? Porque si no, Claro. estamos complicados. Pero Sí, muy interesante la propuesta, ¿sí? Muy interesante. en afloramientos de los shale de Estados Unidos, ahí en el Devónico de Kentucky, yo puse algunos ejemplos, Ujú. se ven depósitos que tienen por ahí hasta 15% de TOC y la fábrica está completamente homogeneizada. Lo que está diciendo eso es que inicialmente por ahí la capa esa que hoy tiene 15, inicialmente por ahí tenía 70. Claro. Y obliteraron, pero no pueden obliterar el 100% de la fábrica. Y quedan remanentes y sigue siendo un organic rich shale, ¿no? Porque por más que el fondo esté oxigenado, tengo productividades muy, muy altas que, digamos, la acción de los organismos no alcanza a equiparar la productividad que estoy teniendo en la columna de agua, ¿no? Se entiende, sí, sí, O algo sí. así, ¿no? Sí, sí, A eso intenta se ir. entiende. Muy bien. Muchas gracias, muy claro. Bueno, gracias a vos, Nora. Y bueno, espero que andes muy bien. Igualmente vos, te quiero ver Bueno, pronto en la sala exponiendo la tesis. dale. Ya te empezaron a meter presión. Bien. Sí. ¿Alguien más quiere abrir micrófono? Si no tenemos una consulta para leer. Daniel, a ver, no, ¿a quién leo? Bien. Por ahora nadie. Aprovecho este tiempo entonces para preguntarte, acá hay una consulta de Manuel Rojas que dice lo siguiente. ¿Qué me puede indicar un set de fangolitas con estratificación entrecruzada en un ambiente de llanura del Taica? ¿Es correcto pensar que sea una barra del Taica fangosa? ¿Leo otra vez? No, está claro. Bueno, si es estratificación entrecruzada, lo cual es un tanto llamativo, al menos yo como que nunca vi eso, podría ser. En el caso de que sean hóndulas de fango y no sea, digamos, dunas, o sea, cuerpos más importantes, me imaginaría algo más bien asociado justamente a la acción de el oleaje o las mareas en estos ambientes, ¿no? Ahora, si es estratificación entrecruzada y tiene espesores importantes, podría llegar a ser una barra, sí. Podría serlo. Bien. Sinceramente, como que no, Bien, no he no visto tenemos más nunca algo datos que nos haya semejante. dejado Manuel. Bien. Pero bien, creemos que es entonces la respuesta. ¿Alguien Yo más tengo quiere una, preguntar? sí, yo tengo una preguntita. Hola Germán, te acá de Uruguay. Mirá, que me quedé pensando en los flujos hiperpícnicos de sedimentos y concretamente asociados a cauces como en el caso del Río de la Plata, ¿no? En donde no es una corriente fluvial no es un, no son aguas si bien son aguas fluviales, no tienen una corriente definida como un río interior. Las corrientes van por muchos lugares y sin embargo la presencia del sedimento es constante, ¿verdad? En lugares con alta corriente y lugares con baja corriente. Y quería preguntarte si es un tema de que ahí no está estallando la gravedad, sino simplemente estamos ante el caso de un cuerpo de agua de poca profundidad, donde está continuamente removiéndose los sedimentos del fondo. ¿Eso es así?
no termino de entender del todo tu pregunta, a ver si se relaciona más bien, digamos, al origen de los flujos hiperpícnicos. No, los flujos supongo que vienen del agua que traen los ríos de tierra adentro. Eso está claro. El problema es, no existe la depositación en ningún momento, ¿verdad? Están en una constante turbidez, por decirlo así, que no sé si es retroalimentada por el fondo que está a poca profundidad o por alguna otra razón. Claro. Mirá, particularmente creo que no utilizaría el Río de la Plata como para pensar en un análogo a lo que vemos en el registro estratigráfico, ¿no? Por ahí es un poco más fácil intentar imaginárselos en sistemas lacustres, en lagos, en donde bueno, los flujos hiperpínicos tal vez son más fáciles de documentar y los depósitos asociados también. Por lo general, si los flujos hiperpínicos son de duración prolongada, como es el caso que creemos para el caso de los flujos hiperpínicos fangosos, es probable que no cesen, digamos, o sea, que no depositen o segreguen su carga hasta zonas internas. O sea, imagínate que vos tenés una bomba que provee agua con fango continuamente, mucho, durante semanas o por ahí un mes. Con mucha lluvia, los ríos se cargan y cuando llega al delta se hunde. Y ahí empieza a generar o continúa un canal y un sistema de lóbulos que ya viene generando hace cientos o miles de años relacionado a diferentes picos de crecida, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que si vos estás pensando acerca de flujos hiperpínicos de duración prolongada, o sea, flujos hiperpínicos casi estacionarios, es probable que los depósitos resultantes los tengas mucho más adentro. Existen, digamos, en sistemas actuales, en Japón, existen depósitos hiperpínicos que están a más de 600 kilómetros de la línea de costa. O sea, están muy adentro. Y ahí encuentran, adentro de fangolitas, areniscas muy finas, se encuentran restos de plantas, restos de tallos y hojas. En el caso de flujos hiperpínicos de, digamos, más suaves, por así decirlo, o sea, de corta duración en tiempo, es probable que los depósitos resultantes los tengas más bien en zonas de prodelta o más cercanas a lo que es la línea de costa. No sé si se explica o si responde. No, preguntaba por eso mismo, por la particularidad del Río de la Plata, que no es un delta, es un estuario muy amplio y que, bueno, que hay lugares donde hay corriente y otros lugares incluso de bancos o de edis, en donde no hay corrientes, pero tampoco hay depositación de esos sedimentos, ¿verdad? Capaz que es porque está muy próximo al fondo y cualquier tormenta ya los agita otra vez. Sí, sinceramente no conozco bien la dinámica en cuanto al transporte de sedimentos que existen en el Río de la Plata, en cuanto a las corrientes y la interacción que hay entre las corrientes que entran con los flujos hiperpínicos, si es que están ahí. Pero bueno, es muy interesante esto que estás diciendo, y bueno, el análisis de sistemas actuales siempre es muy útil para después ir a interpretar el registro estratigráfico, ¿no? Porque, bueno, así es como empezamos a entender un poco de los procesos. Bueno, me quedó claro igual. Muchas gracias. A vos, bueno, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bien, ¿alguien más quisiera hablar? Se generó, te comento en el chat, una pequeña clase
Ajá. respecto de la pregunta de Manuel, así que luego te vamos a dejar el chat para que veas Dale, la dale, pequeña dale, charla que se ha generado. Bien, dale, ¿alguien más dale. quiere abrir micrófono para hacer alguna consulta? La agotamos un poco a Germán. No pasa Bien, nada. creo que no, creo que fue clarísimo, Germán. Clarísima, Bueno, y en un tiempo más impecable, o así menos, que, más o menos, más o menos. Porque bueno, no tuve mucho tiempo para estudiarla, por ahí hubo algunas cosas que no, para repetí nada. muchas veces, no sé, bueno. No, para nada, no lo sientes así. Bien, creo que por ahora todo el mundo son felicitaciones sobre la presentación, así que si estamos todos de acuerdo, daríamos cierre al octavo encuentro, que en este caso tuvo al licenciado Tarán acompañándonos y bueno, obviamente dándonos su presentación, ¿sí? Bueno, Germán, muchas gracias por todo este tiempo. Cualquiera Bueno, que quiera contactarse con él, Germán dejó en la última diapositiva sus datos, y además esto va a estar disponible en el canal de YouTube del departamento, así que pueden volver a ver también todo esto que nos ha presentado Germán el día de hoy. Muchas gracias, gracias Anita, Germán. mil gracias, mil gracias.